Imagínate convertirte en una amenaza nacional y que tu cara sea transmitida ante miles de personas mientras te encuentras en una situación de negociación con las fuerzas de orden público de tu país. Y todo esto con tan solo 18 años. Y por si esto fuera poco, todo comenzó por querer robar una panadería en tu país, el cual presenta un alto nivel de inflación y escasez. Eso no es ninguna alternativa, Eso es lo mejor que puede pasar. Mi nombre es Max Mosqueira y esto es Mente Siniestra. El siguiente evento será protagonizado por Héctor Duarte, con tan solo 18 años, quien quizá por su mirada y su comportamiento se encontraba bajo alguna sustancia, digamos, misteriosa, la cual lo haría tener una percepción de la realidad alterada, y quien al mismo tiempo se encuentra en esta misma escena junto con Nancy López, escena que terminará en un esperado pero nada grato final. Pero primero, te doy contexto. 1998, Cuá, Venezuela. Un domingo más, quien justo para creyentes católicos venezolanos era un domingo de Ramos. Aquí es donde conocemos a Nancy López, de 44 años, con un perfil noble y también pacífica. Una persona que no busca problemas y es muy agradable al platicar. Todo esto descrito por sus vecinos y conocidos. A esto añádele que la conocían con el apodo de Dios te bendiga. Ahora yo te pregunto a ti, ¿te puedes imaginar cómo era Nancy? Quizá tú conozcas a alguien similar a ella. A Nancy le dieron este apodo porque siempre bendecía con su palabra a todo aquel con el que platicaba. Ese mismo domingo, 8 de la mañana, Nancy hizo un giro en su rutina. Ese día tenía que ir a la iglesia y pagar la renta. Normalmente primero era a la iglesia, pero esta vez decidió pagar su renta antes que ir a misa. Y todo esto con la excusa de no tener pendientes y poder pasar más tiempo en la iglesia. Gente, esto cambiará la vida de Nancy para siempre. Ahora vamos con el otro lado de la moneda. Héctor Duarte, de tan solo 18 años de edad, quien empoderado con un arma se deciden a asaltar una panadería. Y a esto súmale un toque más de valentía, gracias a cierta sustancia que Héctor había consumido. Lo que las autoridades presumen es que Héctor planeaba hacerse con el dinero de la panadería y así poder conseguir más sustancias. Pero Héctor no contaba con la astucia de la policía municipal, quienes lo sorprendieron y al quererlo detener, el joven de 18 años, con la valentía de la sustancia, no dudó en enfrentarse con ellos, detonando su arma. En este tiroteo, Héctor fue herido al recibir un disparo en la pierna y otro más en el brazo. Gente, pondré una pausa aquí. Estamos hablando de un joven de 18 años. Yo te pregunto, ¿qué hacías tú a esa edad? Y si es que aún no la tienes, ¿qué piensas estar haciendo a tus 18 años? Te pido por favor que pienses bien tus acciones. Héctor, al estar en pánico, huyó del lugar, pero el daño ya estaba hecho. Ya nada iba a poder detener esto, pero aquí se desatan más tragedias. Héctor, con sus heridas, ya no podía ir muy lejos. Al encontrarse con un condominio, decidió refugiarse en él para perder a los policías que lo estaban buscando. Dejando un rastro de sangre, Héctor sube por el ascensor de uno de los edificios, para posteriormente tomar de rehenes a varias personas. Aquí es cuando dos vidas se juntan, para formar una historia donde una de estas dos vidas dejaría de existir. Aquí es cuando Nancy y Héctor se conocen. Y esto cuando Nancy solo había ido a pagar su renta. Es entendible que Nancy no sabía lo que pasaba. Solo escuchaba a Héctor gritar y ordenando que ella regresara a la oficina de donde justo acababa de salir. Ahora, tomemos en cuenta lo siguiente. Justo por el perfil de la señora, según testigos relatan que ella se encontraba muy serena. Incluso platicaba con los demás y les decía que siguieran las órdenes y que todo estaría bien. La situación era tensa. Héctor herido, pero simulando que tenía todo bajo control. Pero era claro que la ansiedad y el miedo lo abrazaba.
Justo por esto es que Nancy sabía que todo estaba muy mal y que lo peor estaba por venir. Cuando todo esto sucedía, a Héctor se le cae su pistola, un arma que claro no estaba en las mejores condiciones. Cuando cae al piso se comienza a disparar sola, y es aquí cuando resultan los primeros heridos de estos rehenes. Una señora que era presidenta de los condominios, y junto con ella su hijo de 9 años. ¿Quieres querer más a esta persona llamada Nancy López? Ella se acerca con su secuestrador y comienza a curarle las heridas, al mismo tiempo que le cambiaba la camisa, la cual tenía llena de sangre. Imagínate nomás la nobleza de esta señora. Después de esto, Héctor amarró a Nancy y a los demás rehenes para comenzar las negociaciones con las autoridades. Esto duraría aproximadamente 2 a 3 horas. Ya conocemos el diálogo: ríndete y suelta a los rehenes. Pero esto no era opción para Héctor. La policía notó que la situación no avanzaba a su favor y pidió mayor apoyo para llevar la situación. Para este momento, autoridades de Fuerza Mayor y medios de comunicación ya rodeaban la zona. La situación en el país de Venezuela era tensa. Imagínate, un país entero paralizado al filo del sillón, todo a través de sus televisores. Siguiente paso para este criminal. Lleno de nervios y con la ansiedad a tope, decide soltar a los rehenes. Pero todo esto solo para tomar a Nancy como rehén principal. Juntos bajaron las escaleras. Ya eran solo ellos dos. Ahora déjame darte mayor detalle para que puedas sentir mejor esta escena. Mientras ellos dos bajaban, habían oficiales en cada pasillo, siendo como ángeles para Nancy. Ellos apuntaban al criminal, pero durante todo el largo camino hacia la primer planta del edificio no pasó nada grave. Los oficiales se comportaron de manera profesional. Ahora aquí es donde comienza la escena que todos conocemos. Héctor decide colocarse junto a Nancy cerca de una licorería, donde pediría a los policías un automóvil con el cual su objetivo era escapar a Caracas. Claro, sin que nadie lo persiguiera. Las palabras de Héctor solo volvían la atmósfera más cruel, más tensa. Él gritaba que no tenía nada que perder. Esto demostraba que Héctor iba en serio con sus amenazas. La escena cambió. Ya no solo eran policías y medios de comunicación en el lugar, ya eran vecinos y personas de otras partes de la ciudad, quienes hicieron que el público creciera y que fueran miles los ojos sobre este evento fatal. Desde el público presente hasta los espectadores de Venevisión, la televisora que transmitía este suceso por Televisión Nacional. A estas alturas, la PTJ, la autoridad encargada de este caso, pidió silencio total a todo el público presente. Un equipo de agentes especializados en negociaciones llegarían al lugar a tratar de mejorar la negociación con Héctor por la vida de Nancy. Aquí entra un tercer personaje estelar en esta historia: Iván Simonovis, líder de la Brigada de Acciones Especiales, quienes estaban presentes en el suceso, entrenados con armamento y tácticas de diversas fuerzas especiales, tanto estadounidenses como del GSG-9. Este último es la unidad de operaciones especiales de la policía alemana. Estos oficiales tenían mucho entrenamiento y al mismo tiempo mucha presión encima de no defraudar a un país entero, ya que eran miles los ojos que estaban sobre ellos. Como detalle adicional, te comento que en años pasados a este suceso, estos oficiales habían cometido errores los cuales habían dejado en mal a esta unidad, ya que en esos errores se cobraron vidas civiles. Oye, quiero dar una pausa aquí. Solo quiero decirte que quiero formar una comunidad contigo. He notado que a más gente le han interesado mis videos y eso lo agradezco muchísimo. Así que te invito a ti, a esta comunidad de misterios y de terror. Te invito a suscribirte a este canal y regalarme un like si este video te está gustando. El escuadrón comienza a desplegarse, todo a la voz de Simonovis. Dentro de la orden estuvo el acomodo de 4 francotiradores, todos enfrente de un edificio en zonas estratégicas. Y aquí conocemos a Milagros, la hija de Nancy, quien horas antes de este suceso se ubicaba en el departamento cuando escuchó disparos y el ruido de la gente. Bajó inmediatamente a ver qué sucedía. Al ver la escena de su madre siendo apuntada con un arma por un criminal, corrió directo a ella. Pero un oficial la tomó por la espalda y la encerró en una patrulla. Patrulla a la cual la llaman
la jaula. Justo esta que estás viendo en pantalla. Ahora imagínate, Milagros estuvo encerrada aquí desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche. Imagínate la pesadilla, encerrada en un espacio muy pequeño y con la mortificación de que algo le pudiera pasar a su madre. Pasan las horas. La postura del criminal seguía en pie, aunque cansado continuaba con amenazas. En el transcurso de las horas se le veía a Nancy siempre serena y platicando con Héctor, hasta el punto de llegar a ofrecerle a Héctor ayudarlo a encaminarse y tener una vida de bien, y poder así continuar con sus estudios. Quizá Nancy soltaba su lado materno, solamente al ver a este joven de 18 años envuelto en esta situación. A este punto, el criminal y la afectada ya habían generado confianza entre ellos. Incluso Nancy llegó a mentirle. Le dijo que ella estaba embarazada, quizá con la esperanza de que Héctor se tocara el corazón y la dejara libre. Pero Héctor rechazó los esfuerzos de negociación tanto de Nancy como de las autoridades. Los analistas arrojaron 3 posibles casos como desenlace de esta situación. Número 1. Héctor desiste y se rinde ante las autoridades. Número 2. El revólver de Héctor se dispara solo debido a que no se encontraba en las mejores condiciones. Esto como ya habíamos visto antes. Número 3. Que uno de los francotiradores le diera fin a la vida de Héctor, acabando con todo. Pero esto era muy riesgoso, debido a que no había tanta separación entre Nancy y Héctor, y cualquier margen de error pudiera ser fatal para ambos. Pero aquí un detalle que definiría el final de todo esto. Analizando a Héctor, se notaba movimiento de ansiedad que se veía reflejado en su mano en la cual portaba el arma. Recordemos que el arma no estaba en buenas condiciones, y ahora si a esto le sumas el movimiento brusco del delincuente, solo era cuestión de tiempo para que una detonación saliera del arma. No se podía esperar más tiempo y seguir arriesgando la vida de Nancy. Movimientos desesperados de la mano de Héctor, además falta de conciencia de la situación. Y debido a las sustancias que el joven había consumido, lo hacía estar desconectado psicológicamente. Es decir, las palabras ya no solucionarían absolutamente nada. Ahora, ya te diste cuenta que he mencionado mucho estas sustancias que Héctor había consumido. Te preguntarás, ¿cómo se comprobó esto? Haz de cuenta que para esto, Héctor había pedido un teléfono para poder platicar con su mamá. Se le concedió el teléfono, pero al escuchar la llamada con su mamá, Héctor decía puras incoherencias. Y era claro que soltar a Nancy para él no era una opción. Y solo estaba esperando el momento perfecto para detonar su arma y terminar con esta situación. 7 horas habían pasado ya. Un criminal desconectado de la realidad a un paso de causar una tragedia. Y una víctima que mediante rezos y oraciones seguía pidiéndole a Dios para salir con vida de esta situación. Iván Simonovic dio la orden de acabar con las negociaciones. Entonces, aquí tenemos a Efraín Villafranca, francotirador de la Brigada Especial, ubicado en un lugar estratégico, atento en su posición y a la espera del momento perfecto. No había vuelta atrás. Una situación terrorífica donde un criminal con comportamiento psicótico apuntaba a la cabeza de una señora católica con un arma de mala calidad. Héctor sonriente todo el tiempo afirmando que si lo mataban a él, primero él mataría a Nancy. ¿Pero qué es lo que finalmente sucedió? Veamos lo que Michelle Castellanos, camarógrafo de la televisora, grabó como desenlace de este trágico momento para un país completo. Pero tú no me das ninguna alternativa. Dime qué quieres aparte de quedarte ahí parado. Dime. Me quiero ir para Caracas. ¿Quieres irte para Caracas? ¿Cómo? Explícame cómo, donde tú crees que vamos a estar. En pocas semanas, en pocos días, sentencia. 20 años por pecho. Héctor, no hay alternativa, Héctor. No la hay. Y la hay. ¿Cuál? Me matan a mí, yo mato a la señora. Eso no es ninguna alternativa, Héctor. Dale, grábame. Graba. Estoy grabando. Sí, y continuamos.
Continuamos en Cuba. Hace pocos momentos actuó la Brigada de Acciones Especiales. Iván, ¿qué fue lo que pasó? Un solo disparo, ya está listo. Un éxito la situación. Un solo disparo, ya está listo la ambulancia para trasladarlo. Está bien, se acabó. Sí, pero no me estés violento, estoy trabajando. Está bien. Mantente lejos, amor, mantente lejos. La mujer, vente. En esta ambulancia proceden a llevar a la señora que estaba como rehén. Afortunadamente está bien, ella quedó ilesa. Finalmente la operación fue un éxito. Héctor fue neutralizado con un solo disparo, pero a pesar de recibir atención inmediata y ser trasladado en una ambulancia, no logró salir con vida. Pero, ¿qué pasó con Nancy? En la única entrevista que dio, mencionó que tardó tiempo en volver en sí misma después de escuchar el disparo, justo por el sonido de la detonación y la incertidumbre de qué fue lo que pasó. Escucha esto, ella ya estaba entregada a las manos de Dios. Y tomando en cuenta esto último, ella estaba en completa paz y lista para lo que fuera. Y como un dato curioso, al día siguiente Nancy fue a trabajar. Pero claro, su jefe y sus hijos no la dejaron. ¿La hicieron que se fuera a su casa? Pues para que descansara. ¿Cómo quiero a Nancy López yo? Pero cuando todo parecía estar en orden y calma, Nancy comienza a recibir amenazas de muerte. Esto de parte del padre de Héctor, acusándola y culpándola por lo que le sucedió a su hijo. Esto solo explica mucho sobre la actitud de Héctor, un ejemplo paterno deplorable. Pues Nancy es a la última persona que pudiera culpar de esto. Entonces Nancy tomó la decisión de irse por un tiempo para ver si las cosas se calmaban. Y por si esto fuera poco, una mujer desconocida invadió el hogar que dejó por ese tiempo en el que se fue. Y su hogar comenzó a ser utilizado para actividades ilícitas. ¿Quieres un final feliz? Nancy junto con su hija pudo recuperar su vivienda y finalmente poderse ir a vivir en paz ahí. Nancy continúa con su vida feliz en Cuá. Pero yo quiero saber qué es lo que piensas tú. Y te recuerdo que quiero crear una bonita comunidad contigo. Una comunidad de crímenes, misterios y terror. Te invito a suscribirte y a darle like a este video. Estoy iniciando en la plataforma y quisiera motivarme más con tu apoyo. Mi nombre es Max Mosqueira y esto es Mente Siniestra. Te quiero mucho.